Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Imaginen un mundo griego que acababa de asombrar al universo al repeler al todopoderoso imperio persa. Atenas, con su democracia vibrante y su flota naval dominante, se alzaba como una estrella brillante. Pero en las sombras, otra potencia, Esparta, con su sociedad militarizada y su infantería invencible, observaba con creciente recelo. Lo que siguió no fue una guerra rápida, sino un conflicto fratricida, una lucha titánica de casi 3 décadas que desangraría al mundo helénico y cambiaría su destino para siempre, la guerra del Peloponeso. Las causas eran complejas, como un nudo gordiano de temores, ambiciones y disputas comerciales. Tucídides, nuestro principal cronista y él mismo un general en la guerra, lo dijo sin rodeos: la causa más verdadera, aunque la menos manifestada de palabra, fue, a mi entender, que los atenienses, al hacerse poderosos e inspirar miedo a los lacedemonios, espartanos, les obligaron a combatir. La Liga de Delos, inicialmente una alianza defensiva liderada por Atenas contra Persia, se había transformado en un imperio ateniense, con tributos y vasallaje. Ciudades como Corcira, la actual Corfú, y Potidea se convirtieron en chispas que encendieron la pradera. En el 431 a.C., la inevitable conflagración comenzó. La estrategia inicial de Pericles para Atenas fue la de la resistencia paciente. Sabía que la infantería espartana era imbatible en tierra. Así que, cada vez que los espartanos invadían el Ática para destruir las cosechas, lo que hacían casi cada año, Pericles ordenaba a la población rural que se refugiara dentro de las largas murallas que conectaban Atenas con su puerto, el Pireo. Atenas, con su poderosa flota, seguiría comerciando y recibiendo suministros por mar. Era una guerra de desgaste. Pero esta estrategia tuvo una consecuencia no calculada y terrible: la peste de Atenas. En el segundo año de la guerra, el hacinamiento dentro de las murallas creó las condiciones perfectas para una epidemia devastadora. Tucídides nos dejó una descripción escalofriante: fiebres ardientes, sed insaciable, cuerpos amontonados en las calles. La moral se desplomó. Incluso el gran Pericles sucumbió a la enfermedad en el 429 a.C. Su muerte dejó un vacío de liderazgo que sería llenado por demagogos más agresivos y menos prudentes, como Cleón. La guerra tuvo episodios de increíble audacia y brutalidad. En el 425 a.C., los atenienses, bajo el mando de Demóstenes, no el orador posterior, lograron una victoria sorprendente en Pilos, en la costa del Peloponeso. Consiguieron aislar a varios cientos de hoplitas espartanos en la isla de Esfacteria. Para el mundo griego, esto era impensable: los espartanos no se rendían. Y, sin embargo, tras un asedio y un asalto liderado por Cleón, 120 espartiatas se rindieron. Fue un golpe propagandístico enorme para Atenas. Pero Esparta también tuvo sus héroes. El general Brásidas, astuto y carismático, llevó la guerra al norte, a las posesiones atenienses en Tracia. Logró que muchas ciudades se rebelaran contra Atenas, incluyendo la importante Anfípolis. En la batalla por Anfípolis en el 422 a.C., tanto Cleón como Brásidas murieron. Con estos dos líderes belicistas fuera de escena, se abrió una ventana para la paz. En el 421 a.C., se firmó la paz de Nicias, que debía durar 50 años. Pero fue una paz frágil, llena de desconfianza y violaciones. Y aquí entra en escena una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la guerra: Alcibíades. Joven, brillante, increíblemente apuesto, carismático, pero también egocéntrico y sin escrúpulos. Alcibíades, sobrino de Pericles, abogó por reanudar una política exterior agresiva. Y su gran proyecto fue la expedición a Sicilia. En el 415 a.C., Atenas, seducida por la promesa de riquezas y la oportunidad de someter a Siracusa, una poderosa aliada de Esparta, envió una enorme flota y ejército a Sicilia. Fue una empresa colosal, la mayor fuerza jamás reunida por una ciudad griega. Los comandantes eran Alcibíades, Nicias,
un general experimentado pero excesivamente cauto y supersticioso, que se oponía a la expedición, y Lámaco. Justo antes de que la flota zarpara, ocurrió un escándalo terrible en Atenas, la mutilación de las Hermas, unas estatuas fálicas sagradas. Se sospechó de Alcibíades y sus amigos. Fue llamado a juicio, pero se le permitió zarpar con la flota. Sin embargo, una vez en Sicilia, la llamada a juicio se hizo perentoria. Temiendo por su vida, Alcibíades desertó, y se pasó a los espartanos. Les aconsejó cómo derrotar a los atenienses en Sicilia y les sugirió fortificar Decelia, en el Ática, lo que permitiría a Esparta tener una base permanente en territorio ateniense durante todo el año. Un golpe devastador. En Sicilia, la expedición, ahora principalmente bajo el mando de un Nicias indeciso, se convirtió en un desastre absoluto. Una anécdota trágica ilustra la superstición que selló su destino. Cuando los atenienses estaban listos para retirarse, ocurrió un eclipse lunar. Nicias, profundamente supersticioso, consultó a sus adivinos, quienes interpretaron el eclipse como una señal para esperar 3 veces 9 días. Esa demora fue fatal. Los siracusanos, reforzados por los espartanos, bloquearon el puerto y aniquilaron a la flota ateniense en una batalla espantosa en el gran puerto de Siracusa. El ejército, intentando escapar por tierra, fue perseguido, acosado y finalmente masacrado o capturado en las canteras de piedra, las latomías, donde miles murieron de hambre y sed. De los casi 50.000 hombres que Atenas envió, pocos regresaron. Fue una catástrofe de la que Atenas nunca se recuperó del todo. La guerra entró en su fase final, la guerra de Decelia o Jónica. Atenas, aunque diezmada, luchó con una tenacidad increíble. Reconstruyó su flota. Pero Esparta ahora tenía una ventaja crucial, el oro persa. Lisandro, un astuto almirante espartano, forjó una alianza con Ciro el joven, hijo del gran rey persa. Con fondos persas, Esparta pudo construir y mantener una flota capaz de desafiar a la ateniense. Incluso hubo golpes de estado en Atenas. En el 411 a.C., una oligarquía conocida como los 400 tomó brevemente el poder, seguida por los 5000. La democracia fue restaurada, pero la inestabilidad interna era palpable. Alcibíades, tras una temporada aconsejando también a los persas, un personaje increíble, fue llamado de nuevo por los atenienses y logró algunas victorias navales. Pero su estrella se apagó de nuevo tras una derrota menor. La batalla final llegó en el 405 a.C. en Egospótamos, en el Helesponto. La flota ateniense, anclada descuidadamente en la playa, fue sorprendida por Lisandro. Fue una masacre. Casi toda la flota ateniense fue destruida o capturada. Con esto, la capacidad de Atenas para importar grano y resistir el asedio se desvaneció. Atenas, hambrienta y sin esperanza, finalmente se rindió en el 404 a.C. Los términos fueron duros, las largas murallas y las fortificaciones del Pireo debían ser demolidas, la flota reducida a unas pocas naves, y Atenas debía convertirse en aliada de Esparta. La escena de las murallas siendo derribadas al son de flautas, como nos cuenta Jenofonte, fue un momento de júbilo para los vencedores, pero de profunda humillación para Atenas. Esparta impuso un gobierno oligárquico brutal, conocido como los 30 tiranos, aunque este duró poco.
La guerra del Peloponeso fue una tragedia inmensa. No solo por la pérdida de vidas y la destrucción, sino porque marcó el fin de la hegemonía ateniense y el comienzo de un periodo de inestabilidad en Grecia. El sueño de una Hélade unida se hizo añicos. Las ciudades-estado griegas continuaron luchando entre sí, debilitándose mutuamente, hasta que finalmente cayeron bajo el dominio de Macedonia, con Filipo II y su hijo, Alejandro Magno. Tucídides esperaba que su historia sirviera como una lección para el futuro, una posesión para siempre. Y lo es. Nos enseña sobre la naturaleza del poder, el miedo, la ambición, la fragilidad de la democracia, y los horrores de la guerra civil cuando la razón es superada por la pasión. La guerra del Peloponeso no fue solo una lucha entre Atenas y Esparta, fue un espejo oscuro en el que el mundo griego vio reflejadas sus propias contradicciones y su capacidad para la autodestrucción.